estimados compañeros, estimados público presente en el conversatorio del día de hoy del programa de maestría en desarrollo sostenible. Para mí es un placer realmente compartir con dos compañeros de la Universidad de Costa Rica, sede Occidente, como es el caso de la Master Liz Brenes, que es profesora de la sección de biología y profesora del programa en desarrollo sostenible. Además del compañero Máster Julio Blanco Jogantes, quien es profesor en la sección de artes y es el director del Museo de San Ramón. A los dos, pues agradecerles mucho su presencia el día de hoy. Yo sé que va a ser un proceso sumamente rico el trabajo que ustedes han venido realizando en forma conjunta y para efectos de nosotros en el programa de maestría y especialmente la intención de ir plasmando mucho del quehacer universitario en estos video conversatorios que nos permiten de una u otra manera pues recabar todo ese quehacer y obviamente dejarlo en nuestro canal de YouTube para efectos de que pueda ser utilizado por cualquier persona en el momento que desee visitarlo, ¿verdad? Entonces, la pandemia como tal pues nos ha generado una riqueza en ese sentido de poder tener en diferentes momentos a un sinnúmero de compañeros exponiendo su labor y su quehacer, en este caso universitario, pero en otros momentos pues hemos tenido participación de muchas otras personas en los diferentes campos que buscan obviamente un desarrollo sostenible. En este caso, pues nos vamos a enfocar también en uno de esos objetivos del desarrollo sostenible que tiene que ver con esa educación para el desarrollo sostenible y creemos que cumpliendo con ese objetivo, pues hoy tenemos a dos compañeros, tanto Liz Brenes como Julio Blanco. Entonces, le damos la palabra a la compañera Liz Brenes, pero antes de eso, creo que Inés nos va a dar las reglas del juego. Sí, buenas tardes a todos y agradecerles por tomarse el tiempo para conectarse a este conversatorio, el cual tiene por tema Gestión Gráfica de los Recursos Naturales en la Educación para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa interdisciplinaria. Entonces les voy a comentar un poquito la dinámica de los conversatorios. Cada uno de los especialistas, tanto la Master Liz Brenes como el Máster Julio Blanco, van a tener su espacio para presentar el tema y posteriormente a eso vamos a abrir un bloque para preguntas, comentarios o alguna crítica que surja. Entonces, pueden realizar sus comentarios, preguntas a través del chat o pueden habilitar sus micrófonos y realizarla. Comentarles que durante la presentación de cada uno de los especialistas les pedimos o les solicitamos muy respetuosamente que mantengan sus micrófonos en silencio y posteriormente ya en el bloque si desean hacer una pregunta pueden habilitarlo. Entonces para iniciar le vamos a dar la palabra a la Master Liz Brenes, quien es bióloga y tiene también estudios en ecología forestal. Adelante Liz, si querés puedes compartir la pantalla. Listo, se ve ampliada. Adelante. El micrófono. Habilitar el micrófono, profe. Listo, adelante. Un momentito. Listo, disculpen. Sí, primero que nada, darle las gracias de la oportunidad de compartir una experiencia que hemos tenido
que ha nacido, digamos, en forma natural y que supongo que en muchos otros espacios también, que es precisamente la gestión gráfica de los recursos naturales en la educación para el desarrollo sostenible. Esta ha sido una, voy a llamarle actividad, porque en realidad no ha sido un proyecto, sino que ha sido, como les decía, con un nacimiento espontáneo, y creo que para aprovechar los recursos que tenemos en la sede, como objetivo general, debo confesar que los objetivos que han estado siempre en el imaginario, ahora los concreté para esta ponencia. El objetivo general pues ha sido colaborar con la conservación de los recursos naturales y los procesos de sensibilización ambiental mediante la creación de material gráfico, o más bien amplio, de las artes plásticas. Como objetivos específicos, primero fue o ha sido promover la imagen de la sede de Occidente mediante obras que respalden su quehacer académico en el ámbito nacional e internacional. Como Universidad de Costa Rica, también un poco de esfuerzo para dar a conocer las sedes que estamos en diferentes regiones en el país. Además, como segundo objetivo específico, dar a conocer el potencial de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y los resultados de investigación que en ella ocurren a nivel nacional e internacional. La Universidad de Costa Rica, en la sede Occidente, tiene una gobernanza compartida de la Reserva Biológica, que es una área protegida estatal, cuya extensión es de 7.800 hectáreas y es un recurso sumamente rico. Está ubicada en la parte sur de la cordillera de Tilarán. Otro de los objetivos específicos es difundir de manera general la gran biodiversidad y de manera específica las especies presentes en la Reserva Alberto Manuel Brenes. Sabemos que Costa Rica tiene entre el 5 y el 6% de la biodiversidad a nivel mundial y es uno de los 25 países más biodiversos del mundo. Y la Reserva Biológica es una muestra de ello. Y como Reserva Biológica está dedicada básicamente a la investigación y a la docencia, no así al turismo. Por otra parte, también impulsar el desarrollo de la práctica profesional de estudiantes de diversas carreras con el fin de que contribuyan en el proceso de divulgación de la sede de Occidente y que den a conocer sus talentos y conocimientos. Entonces, en esta actividad o en esta iniciativa hemos tratado de involucrar estudiantes de la maestría en desarrollo sostenible, de la carrera de manejo de los recursos naturales, por supuesto de la carrera de artes, ya sea en diseño gráfico, que es lo que le vamos a dar énfasis esta tarde, y también en escultura y en pintura. Entonces, ¿cómo hemos llevado a cabo este proceso? Primero que todo, lo que hubo que hacer fue conformar un equipo de trabajo en donde, como lo va a señalar el compañero Julio más adelante, ha sido una simbiosis donde nos hemos beneficiado todos en el sentido académico y también en un primer momento y por alguno de los trabajos también tuvimos incorporado a la sección de información de la Coordinación de Acción Social para cuidar lo que es la imagen y la línea gráfica de la Universidad de Costa Rica. Entonces, en esos inicios de ideas, uno de los aspectos importantes ha sido transmitir a los artistas que han participado, que ha sido
varios profesores y muchos estudiantes conocimiento de las especies y su hábitat. Hemos tratado también de tener visitas de campo con los artistas, por supuesto a la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y algunos otros sitios en donde sabemos que tenemos fauna de las especies que están presentes en la Reserva Biológica. Por otro lado, facilitar aquellas imágenes importantes o necesarias para desarrollar los diferentes trabajos. Esto ha sido una labor de, no sé, podemos calcular en tal vez unos 15 años, ¿verdad? De estar documentando diferentes especies de la reserva. Entonces, no ha sido una labor, digamos, rápida y fácil, sino que ha llevado muchos años llegar a tener fotografías de muchas de las especies que damos a conocer. En este proceso también ha sido necesario la consulta a especialistas. Más adelante podemos ahondar en este aspecto, porque aunque soy bióloga, no pretendo conocer de todos los grupos ni ser especialista en todo, sino que también hago mis consultas a los especialistas pertinentes. Y por supuesto, en todo el proceso de elaboración de los artistas, sostener una supervisión científica en la preparación y dirección de los diseños desde el punto de vista biológico, cuidando aspectos, por ejemplo, sobre la anatomía de algunas de las especies, dimensiones, colores, etcétera, ¿verdad? Y también en algunos de los casos ha sido necesario llevar a cabo talleres de trabajo de seguimiento de lo que ellos están elaborando. Claro, hombro a hombro en este caso con Julio. Y uno de los ejemplos que les traigo hoy, no pretendo tampoco dar a conocer todo lo que hemos realizado porque sería bastante cansado, pero el Museo Regional de San Ramón tiene la sala de Historia Natural, que ustedes pueden ver abajo el logo. En un momento determinado planteamos la posibilidad de hacer una exposición sobre la megafauna que existió acá en la región. Y aquí ustedes pueden ver en este diseño, en esta ilustración, una ilustración de don Alberto Brenes, que fue un botánico que existió acá, o más bien un naturalista que existió acá en San Ramón, y que entre otras cosas, se dedicó a la labor de encontrar fósiles de diferentes especies de la megafauna en la región. Entonces, uno de los objetivos de esta exposición pues fue dar a conocer qué fue lo que don Alberto descubrió en la región y llevar a cabo todo un proceso de investigación en los lugares correspondientes hasta llegar a tener un producto como el que vemos en pantalla. Como les decía, visitar con los artistas, que no voy a decir los nombres porque es muy difícil, son muchos, pero visitar con ellos, en este caso, el sitio de excavación que tenía, donde don Alberto descubrió fósiles de perezoso gigante, de Eremotherium laudilardi y de Mixotoxodon. Entonces, visitar con los artistas el sitio para tratar de interiorizar y de conocer más profundamente qué es lo que queremos llevar a, digamos, a la puesta en escena. Visitar personas que también han encontrado otros fósiles en la actualidad, como en esquipulas de palmares, y que esos fósiles después fueron facilitados para tenerlos en el museo. Y también cuidar
en pequeño y ese primer modelo en barro de los detalles de lo que vendría a ser el perezoso gigante que íbamos a tener en exhibición. Y ahí está la puesta en escena de algo que fuimos ideando, que fuimos trabajando en equipo, pintores, un escultor, diseñadores gráficos y otros artistas que se sumaron a la iniciativa y que se entusiasmaron muchísimo, lo cual yo agradezco, porque en fin, esto es para beneficio de la comunidad, que al final eso es lo que es, en este caso, la SAINA o Sala de Historia Natural, pues es un proyecto de acción social. Pero entonces cuidando todos los detalles de cuáles serían las plantas más apropiadas y que fueran contemporáneas a las especies que íbamos a tener en exhibición. Otro modelo, en este caso de armadillo gigante, que fue recolectado en Bajo Rodríguez, algunas de las escamas, y cómo las técnicas que los artistas utilizaron de ferrocemento, de estereofón, de fibra de vidrio, para llevar a cabo las esculturas. Y cuidar detalles desde el traslado de las esculturas hasta el museo. Ustedes pueden ver abajo a mano derecha, ya cuando llegamos al museo, y poder trasladarlas y colocarlas en su sitio. Y hasta lo último, que fue entonces lograr tener artículos de promoción de la SAINA, desde la ilustración más lúdica, ¿verdad? Como es un juego de memoria, que a manera de ejemplo se los muestro, o camisetas, pero igual habían jarras y otros rompecabezas, etcétera, para poder dar a conocer la exhibición, las especies que existieron por acá en San Ramón y que los niños se familiarizaran bastante con la megafauna. Otro esfuerzo que hicimos fue traer a San Ramón la arribada de tortugas, que por ahí una periodista tituló un artículo como "La arribada de tortugas llega a 1040 metros sobre el nivel del mar", en una manera jocosa, pero bien interesante. Entonces, dar a conocer un fenómeno costero en las instalaciones del museo, y cómo el artista pudo captar y hacer esculturas, pero también la pintura, el mural, para ampliar y dar mayor horizonte. Y el ilustrador gráfico poder llevar a cabo todas las ilustraciones que correspondían, que llevarlas a ponerla en escena. Aquí podemos ver cómo tratamos de imitar un corte longitudinal del nido de las tortugas, y a mano derecha la ilustración para poder dar las medidas correspondientes y cómo oclosionan las tortugas. Tenemos los neonatos, etcétera. Y también dentro de esta misma exhibición, producir esta infografía que nos resume el ciclo de vida de la tortuga, y en este otro caso, a mano izquierda, poder tener por los diferentes estadios del ciclo de vida, los diferentes depredadores, y si estábamos en arena, en zona entre mareas, en el mar, que simboliza lo celeste, y cuáles son los depredadores en cada uno de esos estadios del ciclo de vida. En esta misma exhibición, otra de las infografías fue dar a conocer cuáles son las especies de tortugas marinas que existen en el país y a cuáles playas llegan, y también comparar con el ser humano para tener la escala del tamaño de cada una de ellas. Y la parte interactiva, mediante un juego de depredación, para que los niños, y en una forma muy humilde, para que los niños se entretuvieran por ahí.
hasta llegar a adultos y niños también que visitaran la exposición. Finalmente esta exposición fue donada después de que cumplió su ciclo de vida en el museo. Fue donada a un área protegida en la costa pacífica, donde tienen el fenómeno de arribada. Luego nos aventuramos otra de las actividades que ha sido para mí tal vez la más importante, la más significativa, fue hacer calendarios para dar a conocer la flora y la fauna de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Muchos de las especies presentes en esta reserva y en muchos lugares del país y de América Latina son especies desconocidas para muchas de las personas. En este primer momento del primer calendario en el año 2011, la profesora Carolina Parra Thompson fue la compañera de artes que me ayudó en la supervisión, ella desde el punto de vista artístico. Y elaboramos entonces este calendario a partir de fotografías que teníamos o de infografías de las mismas exposiciones o de lugares que visitamos. Y entonces llevar al calendario diferentes especies, algunas escogidas, debo confesar, por ser más carismáticas, otras por ser más desconocidas, pero llevarlo y darlas a conocer por medio del orden, de la familia y por supuesto de la especie y el nombre común. En este caso tenemos la familia Mustelide. En este caso, los prosiónidos, que por ejemplo el olingo y el ostoche, que son muy poco populares, muy pocas personas los conocen. Y finalmente, después del calendario, y también hicimos una exposición de mamíferos, tener una infografía como esta, que nos resume la filogenia de mamíferos de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, que al final es un documento muy didáctico y que está en uso en estos momentos en la Reserva Biológica. Luego pasamos al calendario 2012, en donde participó ya el compañero don Julio Blanco, y lo hicimos de aves de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, con una portada que sugiere las diferentes texturas presentes en las aves. Aves que, como les decía antes, son poco conocidas, como las que les estoy mostrando, como este gavilán blanco. Y entonces ustedes tienen a la derecha ya cómo lo llevamos al calendario. Este era un calendario muy grande y Julio se encargará de explicar la parte artística, por supuesto. Pero entonces, entre lo que hemos observado en el campo y lo que revisamos en la literatura, escoger especies donde ellos perchan. En este caso era una Warzetwitsia uspanapensis. Entonces, cuidar los detalles de la Warzetwitsia también, ¿verdad? De la especie de árbol, o bueno, es un madroño. Y cuidar todos esos detalles y igualmente poner los nombres científicos tanto del árbol como del ave. Y en fin, estos calendarios, más que calendarios, era como un pretexto para dar a conocer la flora y la fauna de un lugar tan exquisito como es la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Esta ave que le decimos ave hormiguera, que consume hormigas, también vean la belleza de la ilustración, el nivel de detalle entre la fotografía y la ilustración. Yo no sé cuál está más bonito, la verdad. Y en este caso, una piperácea, ¿verdad? Donde él está perchando. Ya para el 2013 cambiamos de grupo y decidimos ese año hacerlo sobre anuros.
Entre las características o por qué decidimos hacer los oreanuros en ese año, porque presentan, igual que otros grupos, muchos colores, texturas, tamaños, formas, y además son muy abundantes en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Además, despiertan en los visitantes o estudiantes curiosidades y placer al observarles las manchas, las formas de las ancas, las membranas interdigitales, los sonidos que producen. Entonces, a manera de ejemplo, les pongo algunas de las fotografías que los artistas utilizaron. Vean ustedes que a veces, a pesar de que tenía especialistas ayudándome en la identificación de las especies, algunas no fueron posible identificarlas a nivel de especie, sino que nos quedamos a nivel de género, como en este caso. Algunas sí fueron posible identificarlas. En el caso de la parte de la flora, decidimos hacerlo sobre flores, igualmente para dar a conocer algunas de las especies de la flora presente en la reserva, con colores diferentes, súper atractivas, pero igual que las personas no la conocen todavía. Y hace esto, vamos a decir, 6, 7, 8, 9 años, era más desconocido todavía. Ahora puedo observar en las redes sociales muchas fotografías, pero sin embargo todavía siguen siendo misterios algunas de las especies presentes. Como es el caso de esta Blackia escarlatina, que es un arbusto epífito que florece como de 3 a 4 veces al año y que tiene un gran potencial ornamental. O este Lysianthus esquineri, que es un arbusto. Este árbol, un chaperno o Lonchocarpus pentaphyllus. O la Felandra tridentata, que también ustedes pueden observar a mano derecha una de las prácticas que el profesor Julio Blanco hizo con los estudiantes, que fue aplicar 3 técnicas, ¿verdad? Acuarela, lápiz de color y marcador. Y por supuesto teníamos que escoger a la Passiflora tica, que es la única especie arbustiva de Passiflora que había sido descubierta en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Para el 2015-2016 decidimos hacer el calendario sobre insectos. En esa ocasión quisimos hacerlo alusivo al 40 aniversario y ese es el portón de la Reserva Biológica. Es una forma muy simbólica de representar todo lo que tenemos allá adentro. Y entonces escogimos algunas especies igualmente atractivas. Podemos ver aquí esta hormiga con esos colores tan espectaculares. O esta, vamos a llamarle esperanza o grillo, también con unas ilustraciones increíblemente bellas. Y esta mariposa nocturna, que también, aunque en el caso de los insectos consulté 3 especialistas diferentes, 3 entomólogos, no fue posible a algunas de ellas identificarlas a nivel de especie. Y esta polilla que le llamamos la polilla moncheña, haciendo alusión a San Ramón, el cantón donde está la sede de Occidente, y que es por los colores rojo y blanco que representan a este cantón. En el 2018 escogimos hacer un calendario paisajístico sobre varios sitios de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Esto es una foto de un dron, más bien tomada desde un dron. Esto desde un sitio que nosotros le llamamos La Ventana, el río San Lorencito. Esta es otra vista desde La Ventana. Quisimos incluir una fotografía que representara el tipo de bosque nuboso
que por cierto ya no es tan nuboso, ahora más bien hay que tomar foto cuando hay nubes porque ya casi no hay a lo largo del año. Y también dar a conocer y aprovechar la posibilidad en el calendario de información adicional, como en este ejemplo, podemos ver que las aves acá a la izquierda están, digamos, en relación con la mano del ser humano, como para más o menos dar a conocer el tamaño de las aves y luego el tamaño de las aves entre las especies de aves en la parte inferior. Todos los calendarios, por supuesto, tenían en la contraportada las especies de aves que utilizamos en cada uno de ellos, con su nombre científico, así como los meses del año. Aprovechábamos también el calendario para describir diferentes aspectos de la reserva. En este año hablábamos del voluntariado que se llevaba a cabo en la reserva, pero también algunos aspectos importantes de las zonas de vida, de la ubicación, de la topografía, aspectos biofísicos como la temperatura, humedad relativa, precipitación. En esta ocasión pudimos también hablar de la zona de amortiguamiento y las comunidades circunvecinas en esa zona de amortiguamiento. Y en otra manera de ejemplo, que fue el de mamíferos, también se incluyeron identificadores, como ustedes pueden observar, huellas, cráneos, siluetas. Es decir, que aprovechábamos los calendarios para dar a conocer diferentes aspectos de las especies que teníamos en tratamiento y, por supuesto, de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Y por último, y esta es una obra que debemos concluir. Entonces, ¿cómo combinar lo creativo con lo realista? En este caso, un caucel con frutos de sinfonía globulífera, que lo pueden ver en el cuello. Entonces, ¿cómo hacerlo más lúdico, más atractivo? O la danta. Y en general, estoy segura que se me han olvidado muchísimos detalles, pero espero haber transmitido, digamos, ¿por qué no decirlo? El amor y el cariño que uno tiene hacia este tipo de actividad, que sin ser un proyecto necesariamente inscrito y que nace de una manera espontánea, espero haber transmitido todo ese conocimiento, carisma y amor y buenas intenciones para compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Liz. Está muy bonito. Yo creo que los detalles sí se notan bastante. Y en general es un trabajo muy, muy, muy detallado. Vamos a continuar entonces ahora con Julio Blanco. Puedes compartir pantalla y habilitar el micrófono. Adelante. ¿Se compartió? Es que no tengo yo de momento. Sí, nada más tenés que ampliarla y ya va a estar listo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí. Adelante. Vamos entonces a dar continuidad a la presentación. Primero, como debe ser, agradeciendo al programa de posgrado en Desarrollo Sostenible y a Pirena por la invitación que gentilmente me hacen para poder hablar de algo que ya Liz lo ha dicho muy claramente. Se ha convertido en un proyecto sin que esté inscrito como un proyecto, pero que ha tenido una vida prolongada y que yo he querido resumir en el título que le puse a la presentación a continuación, que es un ecosistema para la simbiosis creativa.
los abordajes que hemos podido hacer nosotros desde la carrera de diseño gráfico con todo este contenido que tiene un fundamento académico y resultado de la investigación, también nos ha servido y ha funcionado como un insumo para que desde la carrera nosotros podamos enseñar y generar espacios donde los estudiantes de una manera activa y cotidiana practican y ponen en valor aquello que están aprendiendo mientras se están formando. Entonces, se completa de alguna manera este conjunto de elementos de la labor sustantiva de la Universidad de Costa Rica y específicamente, y ese es el gusto también, de la sede de Occidente, ¿verdad? Entonces, hay algunos aspectos que, aunque no deben de ser desconocidos para la gran mayoría, quería yo como poner para entender desde dónde partimos ya en la acción propia de el proyecto cuando es abordado en un curso de diseño gráfico. Entonces, nosotros partimos desde la interdisciplinariedad y la interdisciplinariedad, perdón, la abordamos como un modelo para los aprendizajes. De esta manera conectamos diversas disciplinas y contenidos para el desarrollo de los saberes y desde distintos enfoques para la solución de problemas. Y en este sentido, problemas son todas aquellas situaciones que debemos de resolver. En este caso, el contenido es específico, puede venir de la revamp y todo su vasto compendio de elementos científicos y aportes que se desarrollan a partir de sus acciones cotidianas. Y luego, en este caso, soluciones tienen que ver con una amplitud de elementos que se pueden desarrollar desde el diseño gráfico. Pudimos ver cuando Liz nos hizo la presentación en un inicio, en que se abordaron inclusive algunas acciones que se han hecho desde la sección de artes plásticas con compañeros de pintura y escultura, donde también se aporta y se hace una solución de problemas donde se aporta para poder darle un sentido a aquello que tal vez de momento es solamente un texto o un documento producto de la investigación, pero que tenemos que encontrar cómo llevarlo a tener contacto con las demás personas. En el caso de mi exposición, pues yo voy a estar hablando específicamente del diseño gráfico, pero quería entonces enfocar inicialmente desde dónde partimos con la interdisciplinariedad. Luego, la metodología proyectual para los aprendizajes. Es importante entender que todos estos proyectos que nosotros hemos concluido y hemos desarrollado en conjunto parten de un sustento metodológico. Si bien es cierto, el resultado final tiene un altísimo valor estético y es parte de lo que los estudiantes de diseño gráfico tienen que aportar a sus procesos, no surgen de un aspecto exclusivamente intuitivo o meramente estético en el sentido de apreciar lo que se ve bien y desarrollar algo que se ve bien. Hay un fundamento metodológico detrás de todo esto y son, en este caso, las metodologías proyectuales las que nos permiten a nosotros ir desarrollando las capacidades de los estudiantes. De esta forma, aplican sus destrezas, generan soluciones que además les dan la oportunidad de ser coautores o autores y les permite desde el entorno de enseñanza o de formación, como es el salón de clase en diseño gráfico, ya hacer una práctica profesional de aquello que está aprendiendo o que está sensibilizándose. Y de alguna manera, tratar de generar una definición absoluta y única de lo que es el diseño gráfico, sí me gustaría compartir estos acercamientos para que tengamos de nuevo un contexto de lo que vamos a ir viendo a continuación. Y entonces el diseño gráfico lo abordamos como una disciplina cuya actividad consiste en concebir, organizar, proyectar y realizar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos. Esta actividad posibilita comunicar ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, que pueden ser factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. De manera tal que en este sentido podemos abordar toda una gama de contenidos y en particular lo que vamos a ver hoy son todos estos contenidos que hemos tenido oportunidad de abordar con la revamp. Y finalmente, entender también lo que es una solución desde el entorno en el que nosotros estamos.
¿verdad? Entonces, es entender la solución como un hecho de resolver una dificultad. En este caso, es cómo comunicar aquello que es producto de una investigación científica o de una documentación científica con fundamento académico. Luego, el resultado que satisface las condiciones planteadas del problema. Una vez que sabemos qué es lo que hay que resolver, luego tenemos que definir cómo lo vamos a resolver y en qué formato. Y finalmente, ¿verdad? Es un desenlace o un término de un proceso que para nosotros desde la metodología proyectual es sumamente importante porque el diseño gráfico tiene que ver con el proceso y ahí es donde validamos entonces la respuesta estética de aquello que recibe la persona cuando ya tiene acceso a la solución final. Sin embargo, nosotros trabajamos metodológicamente en un proceso para lograr soluciones. Y las soluciones en este caso, primordialmente en la exposición que hago hoy, tienen que ver con los calendarios. De manera tal que quisiera entonces que dejáramos claro el panorama y las palabras claves de este proceso: interdisciplinariedad, metodología proyectual, diseño gráfico y una solución visual. También entonces es importante tomar en cuenta cuál es el objetivo de este proceso o de estos procesos y en este caso es abordar la gestión y práctica profesional del diseño gráfico a partir de procesos de aprendizaje proyectuales con insumos concretos en tiempo real. Estos elementos de este objetivo son sumamente importantes porque al ser contenidos reales y al tener que ser producidos en un tiempo real, le dan la oportunidad a los estudiantes de la carrera a generar procesos de aprendizaje donde vivencian cómo se comporta en el mundo externo, fuera del aula, el abordaje de un proyecto desde el diseño gráfico. De manera tal que se convierte entonces para nosotros desde los cursos y desde los ejercicios que se desarrollan en el curso de taller gráfico específicamente, poder acercar, sensibilizar, pero luego que también puedan experimentar desde su proceso de aprendizaje lo que implica desarrollar un proyecto de diseño gráfico. Tenemos luego algunas metas. Las metas las dividí en 4. La primera es, bueno, desarrollar una estrategia de aprendizajes en tiempo real que incluya y visualice la gestión transdisciplinar del diseño gráfico. Vincular contenidos, en este caso, del programa de investigaciones sostenibles de los recursos naturales Pirena y de la Sala de Historia Natural Saína como insumo creativo en la metodología proyectual para aprendizajes de la carrera de diseño gráfico. Además, potenciar el aporte del estudiantado de diseño gráfico en la práctica profesional y soluciones con proyectos que muestren sus experiencias y aprendizajes. Por último, visualizar los aportes de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, desde la gestión del diseño gráfico en ámbitos relacionados a expresión plástica, divulgación, promoción, identidad y comunidad. De manera que a continuación, entonces, se documenta una serie de acciones y experiencias de aprendizaje del estudiantado de la carrera de diseño gráfico de la sección de artes plásticas en conjunto con el Pirena y la Saína de la sede de Occidente Universidad de Costa Rica, ejecutadas a partir del año 2011 hasta la fecha. Estas acciones han ofrecido oportunidades para hacer coincidir ámbitos relevantes en los procesos de aprendizaje en cuanto al desarrollo y creación de conocimiento abordados desde el diseño gráfico, la metodología proyectual y la comunicación visual de contenidos. Una parte muy importante es que para el estudiantado estas acciones incluyen la práctica profesional y activa del diseño gráfico, articulando experiencias de contenidos complejos para el desarrollo de sus destrezas, la investigación, la creatividad y la consecución de estrategias comunicacionales de su propia autoría, estableciendo la metodología proyectual como un proceso de aprendizaje para ejecutar y desarrollar soluciones. Esto es muy importante contarlo y decirlo, y por eso agradezco el espacio una vez más en que puedo dirigirme desde acá, porque es importante poner en valor todo aquello que se hace para lograr una solución visual, en este caso los calendarios, y poder tener un objeto de comunicación que es recibido la mayoría de las veces de forma muy positiva y que genera
instantáneamente una valoración por aquello que lo estético nos permite reconocer de lo que estamos viendo. Sin embargo, pocas veces tenemos espacios como estos para poder validar lo que hacen los estudiantes en sus procesos de formación y lo que el diseño gráfico tiene detrás. Hay un entramado enorme, hay una estructura que es la que permite ver los resultados que vamos a compartir y que estamos compartiendo. Es lo que profesionalmente hace un diseñador gráfico y que por supuesto tiene un resultado estético del mayor nivel y calidad posible, que es a lo que aspiramos los docentes y los estudiantes por igual, pero eso está sustentado en contenidos reales, en este caso facilitados por la REVAM, y en un proceso de conocimiento y de capacitación que llevan adelante los estudiantes, de manera tal que no es, como dije al inicio, el resultado de algo solamente intuitivo o que tiene que ver con lo que entendemos como talento. Por supuesto que hay de todo eso, pero es un proceso muchísimo más complejo y tiene una fundamentación y un elemento profesional y académico que trasciende aquello que vemos al final como un resultado estético. Finalmente, ¿verdad? El abordaje de estos contenidos desde la comunicación visual redimensiona aspectos de accesibilidad al conocimiento, la divulgación y la promoción de saberes, lo mismo que la presencia y proyección de la identidad local. En ese sentido, es sumamente importante, como lo mencionaba Liz en algún momento, estos calendarios se convirtieron en piezas de divulgación, de conocimiento, de saberes que genera, en este caso, la regionalización de la educación. Nos permite a dos entornos que se podrían sentir o pensar ajenos, como es el ámbito de la biología y el ámbito de la plástica, conjuntamente trabajar, producir y poner en valor aquello que se hacen en estos dos ámbitos. Y bueno, tiene entonces un aspecto interdisciplinario donde las experiencias y los resultados finales ponen en valor los tres pilares sustantivos de la Universidad de Costa Rica, que es la investigación, la docencia y la acción social. Retomando un poco ya la acción propia del diseño de calendarios, tenemos, como bien lo indicó Liz, el antecedente del calendario de mamíferos de la REVAM del año 2011. Es importante que también tengamos claro que estos procesos inician antes a que el calendario se publique y se ponga y distribuya al público, ¿verdad? Entonces, el calendario del año 2011, por supuesto que se inició en el año 2010, ¿verdad? Y hubo un proceso que en este caso fue acompañado desde la sección de artes plásticas por la profesora Carolina Parra, donde trabajó en conjunto con estudiantes para darle la solución a este primer proyecto. También es importante entender un contexto en el que se estaba viviendo dentro de la sección de artes plásticas y la carrera de diseño gráfico propiamente, y es que en el año 2010 terminamos de enseñar la carrera con un programa que a partir del año 2011 cambia. Entonces también este cambio en la malla curricular nos permite hacer un reacomodo en la forma en que abordamos este proyecto y cómo paulatinamente se convierte en un ejercicio que se puede desarrollar dentro de los cursos de taller con un público amplio, en el sentido de que los talleres tienen alrededor de 15 a 20 estudiantes matriculados y podemos entonces abordar proyectos de la complejidad y del volumen de trabajo que requiere un calendario, por ejemplo. Entonces, también como para comprender cómo entendemos el calendario, ¿verdad? Entonces, entender que es un proyecto que tiene una duración de 9 meses. Esto incluye todo el proceso de ilustración, diseño y maquetación, la preproducción digital y la producción industrial, de manera tal que se asume al inicio de el semestre, donde los estudiantes van desarrollando destrezas que luego son aplicadas a las soluciones que se van a producir, para luego llevar esto al diseño y maquetación, y mientras tanto se van haciendo supervisiones en conjunto. Esto era un equipo interdisciplinar, tenemos constantemente comunicación con los compañeros de el área científica para que nos vayan dando sus opiniones y apreciaciones sobre los resultados que vamos generando, hacer correcciones cuando tenga que hacerse, y por otro lado la parte de producción,
que implica luego preparar el material para ser llevado a terceros, porque luego esto entra en la industria gráfica, tenemos que tener claro cómo vamos a producir, qué vamos a producir, y luego, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato, entra el factor tiempo y el factor real, y entonces entender que hay que hacer entregas en cierto momento, las entregas tienen que tener cierta calidad de acabado, y luego entrar al proceso industrial para recibir bocetos, ver, corregir si se debe de hacer antes de hacer el cierre de producción y tener el objeto final. Bueno, y luego de alguna manera pues hablar pues el calendario es una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo, todos lo utilizamos o la gran mayoría de nosotros lo utilizamos, está utilizado para la organización cronológica de actividades y la gran mayoría, o como dice aquí, antiguamente estaban basados en ciclos lunares, en la actualidad se utiliza el tiempo de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, con el cambio de la malla curricular en la carrera de diseño gráfico, en el curso de taller gráfico 1, el eje de aprendizaje es la imagen. Entonces, tenemos que abordar la imagen y comprender algunos aspectos de la imagen en sí. En este caso, también de una manera no absoluta, pero muy general y reducida, comparto con ustedes que la imagen es una representación visual, es producto de la percepción, de manera tal que una misma imagen es percibida totalmente distinta por cada uno de nosotros. Percibir es un ejercicio que trasciende ver y que trasciende observar. Y como trasciende esos dos elementos, cada uno de nosotros, por nuestra formación, socialización y por el estímulo visual al que hemos sido expuestos, vamos a percibir las cosas de forma distinta. De manera tal que, reitero, la imagen es una representación visual que es producto de la percepción y que pone de manifiesto la apariencia visual que puede ser real o imaginaria de un original. Y nosotros entonces, estos ejercicios, antes de que se conviertan en un calendario, lo que hacemos es sensibilizarnos con respecto a la representación visual por medios fotográficos de aquello que nosotros vamos luego a interpretar para hacer una representación desde lo real y eventualmente desde lo imaginario de aquel original fotográfico que a la vez es una representación de las aves o las plantas que en algún momento fueron documentadas por los científicos que nos las facilitaron. De manera tal que luego nosotros abordamos de una forma desde la comunicación visual y diseño sobre cómo es que representa o de qué manera es que una imagen tiene aspectos representacionales. De manera tal que tenemos tres ámbitos que son lo real, que es lo que todos veríamos como una representación realista. En este momento todos estamos utilizando tecnología digital y por medio de códigos binarios, ustedes están viendo una representación real mía en pantalla. Y pues sí, ese soy tal cual yo ahorita en este instante. Luego tenemos lo abstracto, que es una síntesis geométrica de aquello que nosotros estamos viendo o de aquello que estamos representando. Y luego lo simbólico, que ya tiene que ver con una interpretación estilística, donde vamos a aportar algunos otros elementos que nos ayudan a entender aquella imagen que estamos viendo, pero es una interpretación donde ya hay subjetividades de por medio y aparte hay aspectos, bueno, como dice ahí, de estilo. ¿Cómo llevamos estos tres niveles de representación visual al proceso de aprendizaje de los diseñadores? Lo hacemos por medio de las técnicas de ilustración, que además, en este caso, son las tres que utilizamos en estos proyectos, son manuales. Entonces debemos de tomar en cuenta que la ilustración clásica o manual es un elemento significativo y constante y de gran valor en la comunicación visual. A pesar de todas las facilidades digitales y tecnológicas que
que existen hoy, sigue siendo la ilustración clásica y la ilustración manual un elemento de mucho valor para comunicar, de manera tal que lo digital viene a complementarizar aquello que ya se hace con técnicas análogas. Y dentro de las técnicas clásicas, nosotros abordamos tres en particular. Una es una hibridación y las otras son directamente como su nombre lo dice. Tenemos, ¿verdad?, la técnica del lápiz de color, que consiste en la aplicación de trazos de minas de colores con distintas intensidades sobre distintos soportes, entendiéndose por soporte papeles, etc. Tenemos el rotulador, que consiste en la aplicación de trazos de tintas de colores con distintas intensidades también sobre diversos soportes. El rotulador, ¿verdad?, algunos que son de mi grupo etario los conocemos más como pilots, porque era cuando en Costa Rica solo había como una marca de todo y todo adquiría ese nombre, ¿verdad? Y finalmente tenemos la técnica híbrida, que combina el ensamble de papel, que es papel recortado que se recorta para que sea ensamblado. Es una forma de recortar, no es con tijera. Y la acuarela, en este caso, abordamos la acuarela desde el valor cromático y el valor expresivo que tienen las veladuras de la acuarela, y trabajamos con manchas. No usamos la acuarela como una técnica pictórica, sino como un elemento cromático que nos ayuda a darle un sentido comunicacional a aquello que estamos diseñando. Entonces, para ir entrando ya en los calendarios, ¿verdad?, tenemos el calendario del año 2012, que es un calendario de pared de gran formato. Cuando digo gran formato es que tiene un tamaño tabloide, o sea, mide 11 por 17 pulgadas. Está hecho todo con ilustraciones de lápiz de color y algunas modificaciones digitales. Es una publicación coleccionable y para prolongar su vida útil se incluye un desprendible del área del calendario. Esto porque también cuando nos planteamos estos ejercicios de diseño, no es simplemente pues hacer la imagen en la técnica de ilustración y luego ir a hacer el calendario, sino que hay toda una manera de abordar el por qué se hace, cómo se hace, y luego con este desprendible lo que queríamos era que una vez concluido el año calendario, el documento pudiera prolongarse. En este sentido, vamos a ver si por aquí se va cargando el video mientras que voy hablando. Podemos ir entonces, me avisan si corre el video porque a mí no me está corriendo, por favor. No, ahí no está corriendo. No está corriendo. Bueno, entonces no nos vamos a retrasar con eso. Vamos, aquí tengo imagen fija y entonces trabajamos con imagen fija. Ustedes pueden ver acá, aquí hay una serie de elementos. Esta parte inferior del calendario se desprende y al final quedaba una colección de ilustraciones que tenían todo un respaldo informativo y que se convertían entonces en un folleto ilustrativo y aparte educativo ya para todos los usuarios, aparte de lo que implicó en procesos de formación de los estudiantes de diseño gráfico. Aquí podemos ver, en este caso, todas las aves fueron ilustradas a lápiz de color y es una representación a partir de fotografías con calidad científica y con calidad, digamos, realista. La parte digital se le aplicó a aquellos lugares donde ellos se perchan o donde se encontraban. Y luego, como también señaló Liz en algún momento, hacemos un abordaje de la imagen desde los tres niveles de representación. Tenemos el real y aquí en este caso tenemos uno abstracto, estilístico, y es el de la silueta, ¿verdad? Lo llevamos a su máxima expresión de la forma más mínima, y es tomando el contorno de la forma y repitiendo aquello que podemos encontrar acá de forma ilustrada científicamente, y luego hacemos ayudas visuales para que las personas que tienen acceso a la información también se genere la posibilidad de aprender, ¿verdad? Entonces aquí vemos la mano, ponemos un tamaño más o menos estandarizado, ¿verdad? A partir de un recurso que tiene que ver con la medición humana, y luego cómo es comparada esa misma mano con todos los individuos ilustrados.
ilustrados, ¿verdad? De manera tal que se trasciende entonces lo ilustrativo y, como les decía, el elemento de calendario, una vez concluido el año, se desprendía absolutamente todo y resultaba entonces en un elemento de uso prolongado. Luego tenemos el calendario del año 2013. En este caso, trabajamos un calendario con respecto a los anuros, ¿verdad? Las runas de la reserva. Es un calendario de formato medio, redujimos el tamaño y lo hicimos a tamaño carta horizontal o paisaje, con también un cambio importante, y fue que para lograr las calidades cromáticas y las características de los anuros, se hacía mucho más conveniente y asertivo utilizar el rotulador o el marcador. Y en este caso, una vez cuando se tuvo la batería de ilustraciones, se define hacer dos versiones del mismo calendario con el sentido de que sean también ambos coleccionables. Acá tenemos entonces en detalle algunos de los elementos que se utilizaron o los individuos ilustrados, y podemos ver cómo con el marcador pudimos darle, ¿verdad?, un valor importante a toda la textura que tienen los anuros en su piel. Esto nos permitió, por el nivel de saturación que tienen los marcadores y por ser marcadores que por lo general tienen una punta de fieltro, dar una dirección y dar un sentido volumétrico más apropiado que tal vez el lápiz de color, que no es que no tenga las calidades para realizarlo, pero en este caso se convirtió en el medio más apropiado para ilustrar los anuros. Igual, en este caso hicimos una ficha que permitiera generar conocimiento en cuanto a el tamaño de los individuos ilustrados, y entonces tomamos un trébol, damos el tamaño del mismo y podemos comparar el trébol con los anuros que ilustramos. Esto creo que es de suma importancia porque pone también en contexto aquello que estamos viendo aquí a un tamaño 8,5 por 11. Obviamente aquí hacemos un tamaño carta, hacemos, ¿verdad?, un acercamiento para poder ver elementos importantes de cada uno de los anuros, como vemos aquí también. Entonces hacemos una ilustración más geométrica, donde vemos un uso de la línea que pone en valor aquellas características que tiene la rana o el anuro que en este caso estamos ilustrando. Continuando con el ejercicio de calendarios, vamos al calendario de flores del año 2014. En este caso también fue un calendario de pared. Usamos un tamaño o formato medio con la diferencia de que la temática, por ser con respecto a flora, nos permitía, dentro del ejercicio de aprendizaje y de profesionalización de los estudiantes, utilizar las 3 técnicas de ilustración. Y esto nos permitió entonces poner un proceso de ilustración prolongado al servicio de la solución final, y permitió que los estudiantes pudieran en una misma experiencia de aprendizaje ver cómo se comportan 3 medios distintos a la hora que los utilizamos para la ilustración. Se maquetaron en este caso 2 publicaciones, ambas también de carácter coleccionable, y aquí lo que logramos hacer, porque el formato lo pensamos y lo diseñamos de esa manera, permitió hacer un planificador y un calendario de pared. A continuación vamos a ver imágenes del planificador. En este caso, pues aquí podemos ver más claramente cómo están aplicadas las 3 técnicas que describí al inicio, en este caso lápices de color, esto es marcadores o rotuladores, y aquí la técnica híbrida de la acuarela con ensamblado de papel, ¿verdad? Aquí podemos ver entonces cómo se usa la mancha de la acuarela y luego cómo se hacen los cortes de papel para que ellos se ensamblen como que si fueran un rompecabezas, rompecabezas muy orgánico claramente. Y luego también vemos cómo esta información de lo real lo llevamos a lo geométrico, ¿verdad? Y a lo científico, en el sentido de que aquí podemos ver representaciones lineales de los planos que tiene la flor, que está describiéndose en el momento, y luego nuevamente acá utilizamos la mano para que se pudiera hacer una comparación relativa del tamaño que puede tener la flora con respecto a la anatomía humana.
Luego tenemos este otro calendario que aparte tenía un valor histórico y simbólico muy grande porque se hizo para celebrar el 40 aniversario de la REVAM lo pudimos hacer en un tiempo que nos permitió hacer un formato que no habíamos hecho en el pasado y fue realizar un calendario de 18 meses, de manera tal que nos permitió desde el año 2015 hasta el año 2016 poder ofrecer una pieza que acompañara, por así decirlo, la celebración del 40 aniversario. Esta pieza indiscutiblemente, además, tenía una, ¿verdad? Valoración histórica donde se inclusive documenta aquello que le da sentido histórico a, a la reserva, y entonces lo hicimos, ¿verdad? Aquí pusimos la fotografía tal cual, tuvimos que hacer algunos arreglos digitales y luego esta misma imagen que, como dice Liz, resguarda todo ese tesoro que hay en la reserva, luego lo pusimos acá ya con algunas interpretaciones e ilustraciones más estilísticas, a pesar de que estamos utilizando una fotografía. Y hicimos una serie de diseño de la infografía o de la información donde se acompaña con un texto que va explicando estos momentos que van documentando cómo la reserva nació y su génesis y estos entornos que se fueron creando para finalmente poner en valor los insectos que fueron seleccionados por una curaduría que se hace con los compañeros de la REVAM y por el grupo de trabajo en diseño. Y luego, pues de nuevo, ¿verdad? Aquí entonces pudimos poner en valor estos insectos tan particulares de la reserva. Finalmente, tenemos la experiencia más reciente, que es la que tiene que ver con estos perfiles que realizamos a partir de los indicadores de tipo de personalidad de Myers-Briggs. En este caso, fue un desafío todo este proyecto, pero de todas formas nos sirvió para cumplir con los objetivos deseados, y es que este proyecto lo desarrollamos en el primer semestre de este año. Fue desarrollado en su totalidad desde lo remoto, porque todos entendemos que estamos trabajando así, y voy a ver, porque también está en un pequeño video, ténganme un poquito de paciencia para que esto cargue. Cargó muy bien, que dicha, en lugar de los videos. Y bueno, aquí a continuación entonces les comparto los resultados de este proceso. Es importante tener claro que los registros que vamos a ver a continuación son registros que generaron los mismos estudiantes. Luego, como les digo, esto es el resultado de un trabajo remoto. Yo todavía al día de hoy no he visto físicamente estas ilustraciones, de manera tal que, ¿verdad? Implicó un esfuerzo extraordinario por parte de todos los involucrados, el acceder a un proceso de enseñanza-aprendizaje que tuvimos que mediar para algo en que la posibilidad de compartir y ver resultados que no sean registros fotográficos se vuelve una pequeña limitante. Y digo pequeña porque los resultados son bastante positivos y buenos dentro de este proceso de aprendizaje. Entonces, aquí podemos ir viendo algunos de los resultados y luego para comentarles, aplicamos para hacer este proceso de aprendizaje más interesante, más lúdico y que involucrara más a todos los que estábamos dentro del proceso de una forma activa y aparte, vamos, también agradable. Incluí estos indicadores de tipo de personalidad que fueron propuestos por dos científicos sociales, que son Myers y Briggs, que lo hacen fundamentado en los 16 tipos de personalidad que Carl Jung en algún momento prototipa o genera. Y pues estos son los indicadores de la personalidad, y la personalidad entonces nos dio la posibilidad de hacer la selección cromática para así hacer las representaciones que tienen rigurosidad científica, pero no tienen rigurosidad cromática. Y aquí el ejercicio era que sí tiene rigurosidad, pero no desde lo científico, tiene rigurosidad desde el ejercicio representacional y representacional de características de personalidad.
Entonces, pues aquí tenemos una ardilla, ¿verdad? Y los colores que le pertenecían a la ardilla en ese sentido. También utilizamos, ¿verdad?, la vegetación de la reserva en que se pudieron hacer estos maridajes, por así llamarlo, ¿verdad? Tenemos esta otra ilustración del cara blanca y la forma en que interactúa con su entorno. Es importante aclarar acá también que todas estas ilustraciones son a lápiz de color. Luego tenemos la que ustedes ya tuvieron oportunidad de observar, que es el caucel, ¿verdad? El perfil cromático que este estudiante le puso. Luego tenemos aquí pues un colibrí. Luego tenemos el famoso Congo, ¿verdad? Llevado a otros niveles de representación de la imagen, ¿verdad? Tenemos a la danta, al gorricanela, a la guatusa. Tenemos por acá también un manigordo, a un mapache, a un murciélago, al olimbo, que nos comentaba Liz también al principio, a la pava, a un puma, al saíno y a un tepezcuintle. Aquí es importante entonces comprender y validar que todos estos resultados nos ayudan a poner en valor pues el trabajo del estudiante, su formación y luego su aporte creativo. Entonces, regresando por acá a la presentación, ya para ir también cerrando y concluyendo, pues diríamos que esta iniciativa ha permitido generar una serie de piezas de diseño gráfico integrales por todo lo que les acabo de comentar, desde el abordaje del aprendizaje del diseño gráfico, pero también integral en el sentido de que son la suma de acciones interdisciplinarias y de acciones que tienen que ver con los aspectos sustantivos de la Universidad de Costa Rica. Son contenidos que responden entonces a todos los objetivos planteados y en este sentido por todas las partes, así que ha sido una experiencia o una iniciativa con resultados de ganar. Ha significado también un ejercicio de aprendizaje a partir de la práctica profesional de la disciplina. Esto ha generado conocimientos complejos de manera colaborativa y activa entre los estudiantes y esto indiscutiblemente abona la experiencia del estudiantado en la solución de proyectos de diseño gráfico de gran alcance. Y esto es sumamente importante porque el estudiante en su tercer año de carrera ya está produciendo diseño gráfico de altísimo nivel, con una rigurosidad académica y con una rigurosidad profesional. Esto indiscutiblemente redunda en cómo va a asumir aquello que haga cuando ya haya dejado la universidad, ¿verdad? Luego ha potenciado las capacidades del estudiantado al integrar sus aportes y experiencias demostrando competencias desarrolladas durante sus procesos de aprendizaje. Esto es sumamente importante también porque el estudiante sabe que con su proceso de formación está aportando. O sea, y es autor de aquello que hace. Entonces, su participación es activa en el sentido intelectual, pero también activa en la capacidad y en el manejo que hace de la gestión del proyecto que se está desarrollando. Las piezas diseñadas además logran incluir y representar contenidos desde la comunicación visual que son generados desde la ROAMP en este caso y ofrecen una alternativa que le da más sentido público a los saberes y acervo de la Universidad de Costa Rica, lo cual es sumamente importante, sobre todo en tiempos actuales, en que se nos cuestiona a nosotros desde la educación superior pública, ¿verdad? Y también ayuda a la divulgación y promoción de conocimientos y la identidad de la universidad, de la REVAM y de las carreras que nosotros ofrecemos dentro de nuestro entorno académico. Perdón, creo que me devolví en lugar de ir hacia adelante. Las propuestas también han permitido demostrar la vinculación y articulación de resultados de proyectos interdisciplinarios como insumo para generar oportunidades formativas a nivel académico y en este sentido me permito pues agradecer y aplaudir la disposición que siempre ha manifestado los compañeros, bueno, Liz y Ronald, que son con quienes he tenido la oportunidad de desarrollar esta iniciativa durante ya pues 9 años y contando, espero yo, que siga por mucho tiempo más, de
acercarse a la sección de artes plásticas y en este caso a la carrera de diseño gráfico y poder generar este diálogo o este ecosistema, como mencionaba inicialmente, para poder compartir conocimientos y generar conocimientos, ¿verdad? Es un ejemplo que no es un proyecto inscrito, como también lo menciona Liz, pero sí es el resultado de una iniciativa que está fundamentada en el convencimiento que tenemos las partes de hacer trabajo interdisciplinario y de poner en valor aquello que hacemos en la sede regional de Occidente. Por otra parte, la consecución de esta iniciativa, ¿verdad?, ofrece el espacio para compartir, visualizar todos los aportes de la carrera de diseño gráfico, en particular con estos calendarios, Pirena, La Zaina, y además ayuda a motivar la expectativa en cuanto a la investigación, la creatividad y el accionar de la práctica profesional del diseño gráfico. Esto para nosotros es sumamente importante porque, como les decía inicialmente, y por eso agradezco el espacio, el diseño gráfico tiene todo esto detrás. No es el calendario final que es digamos que es un resultado que nos satisface estéticamente a todos los que hemos tenido oportunidad de accederlo. Sin embargo, hay todo un proceso de investigación, creatividad y accionar que es lo que fundamenta el resultado que nosotros estamos dando o la solución que nosotros ofrecemos a estos contenidos de la revamp. Finalmente, entonces, es una iniciativa con sentido universitario, entendiendo lo universitario como el entorno de la Universidad de Costa Rica, donde hay investigación por parte del diseño gráfico de Pirena y La Zaina, de la docencia, donde también estamos involucrados el diseño gráfico, Pirena y La Zaina, y finalmente de acción social desde la sede de Occidente, porque divulgamos, promovemos y hacemos de puente para compartir estos conocimientos con la comunidad en general. De manera tal que solo me resta pues dar un agradecimiento inicialmente a todos los estudiantes que han participado durante estos 9 años en los talleres que yo he tenido la oportunidad de facilitar. Se han comportado siempre de la mejor manera, en el sentido de que les cuestiona y les interesa hacer aquello que proponemos, les gusta participar de estas acciones que tienen que ver con la vida cotidiana como estudiantes de la sede de Occidente. Y finalmente, pues también agradecer a Pirena, Zaina, a Revamp, por la oportunidad de hacer este trabajo colaborativo. Para la carrera de diseño gráfico es importantísimo tener estos enlaces y vínculos, y esto no hace nada más que fortalecer también a la sección de artes plásticas, en el sentido de que estamos aportando desde los procesos de enseñanza y de aprendizaje y estamos presentes en la comunidad tanto de Occidente, pero estos calendarios están fuera de la región de Occidente también. O sea, trascendemos el entorno académico, el entorno investigativo y el entorno de la acción social, de manera tal que se convierten en documentos de uso cotidiano y de uso colectivo. Con esto doy por concluida mi presentación. Les agradezco mucho. Cualquier duda a continuación posiblemente o comentario vamos a poder hacerlo. He visto varios comentarios, pero no he tenido oportunidad de leerlos, de manera tal que ahora tendré oportunidad. Muchísimas gracias, Inés. Muchas gracias a usted, Julio, por todos estos datos tan importantes que nos presentó. Ahora, si gustan, entonces vamos a habilitar las cámaras, los expositores, y vamos a pasar al bloque de comentarios o preguntas. Voy a leer por acá en el chat. Álvaro Bonilla nos dijo: muchas gracias por su tiempo, debo irme. Carmen Roldán nos dice: felicidades, maravilloso trabajo. Una educación ambiental en arte y el arte de la educación ambiental, gracias a la mediación del conocimiento de una rica y única biodiversidad. Excelente vínculo para optimizar recursos, optimizar conocimiento, creatividad e innovación. Complacida por tanta pasión y esfuerzo, y también se debía retirar. Buenas noches. Posteriormente tenemos a Ligia Sancho, quien nos dice: excelente exposición, felicidades. Pregunta: así como se visibiliza la participación de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico en estos proyectos conjuntos, ¿hubo participación de estudiantes de biología y cómo fue esa participación? No sé si alguno quisiera contestarla. Adelante. Voy a permitirme contestar a la pregunta. En el caso de la carrera, no de biología, sino de gestión de los recursos naturales,
y de la maestría en desarrollo sostenible. En las exposiciones en el museo, incluso daba en el curso de manejo de los recursos, en el caso de manejo de la vida silvestre, yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Que para manejar la vida silvestre no tiene que ser necesariamente en presencia de, sino que tenemos estos otros recursos que podemos trabajarlos interdisciplinariamente y que nos pueden llevar a excelentes resultados, dando a conocer las especies, tratando de sensibilizar a la gente, dando a conocer también en el estado de conservación de las especies que podrían estar en peligro de desaparecer o en peligro de extinción, etcétera. Y el alto endemismo que existe, por ejemplo, en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, e incluso también en los cursos repito, de manejo de la vida silvestre, les daba una clase de museografía con base en la experiencia que habíamos tenido en la SAINA, de cómo se llevaba a cabo el proceso desde la idea hasta la puesta. Creo que se nos desconectó Liz, o no sé qué pasó. Es todo el proceso que llevábamos a cabo. Entonces, después ellos, los estudiantes, tienen una de sus prácticas es hacer una exposición museográfica, por ejemplo. Y al ponerles de ejemplo que esta es una manera de manejar la vida silvestre, pues por supuesto los calendarios son ejemplo para ellos, para motivarlos a que puedan realizar este tipo de actividades. Incluso algunos de los estudiantes se han motivado mucho y algunos han llegado a ser hasta ilustradores, ¿verdad? De plantas en la carrera nuestra. A pesar de ser, digamos, empíricos en la parte de artes, pero sí se han atrevido y han logrado buenos alcances. Entonces, desde ese punto de vista, de incorporar en la docencia la experiencia que tuvimos en esta iniciativa, como les decía, espontánea, pero que tiene una base teórica. Logramos hacer también videos que están en un canal en YouTube, ¿verdad? Que nos llevó a esa otra parte también. Y algunas otras iniciativas que ayudan y que este proceso ha colaborado muchísimo para ellos como aprendizaje. Muchas gracias, Liz. Para continuar, Henry Vargas nos dice excelentes proyectos interdisciplinarios entre las diferentes áreas de arte y transdisciplinarios con las carreras de los colegas de biología. Acá es donde se gesta el sentido de universidad, en donde unos aprendemos de otros y viceversa, además de la enorme importancia que también cumplen con la comunidad. Es un enlace complejo en donde la academia, museo y comunidad interactúan paralelamente con estas puestas. Y aprovecho este comentario para hacerles una consulta a ambos, el que quisiera comentar o contestar. ¿Cuál es la importancia que tiene un proyecto como estos de acercar al estudiante, por ejemplo, a las especies o inclusive a los sitios donde se encontraron esas especies, para que las técnicas sean y proyecten la realidad de esos eventos? Bueno, tal vez inicialmente yo lo que le puedo decir es que la sensibilización previa al proceso del proyecto es sumamente importante. No siempre se puede trasladar el diseñador a los sitios para vivir o convivir con el entorno. Sin embargo, ahí es donde también la comunicación, el diálogo y la interdisciplinariedad tienen un sentido fundamental, ¿verdad? Felizmente hemos podido colaborar con personas que tienen
vastas capacidades para informarnos y sensibilizarnos de aquello que nosotros estamos haciendo. Así que no lo hacemos por intuición someramente o no lo hacemos por idealización de aquello que estamos ilustrando, sino que hay todo un perfil profesional y académico detrás de toda aquella información que nosotros recibimos. Y por eso también en el proyecto hay constante comunicación y diálogo con los compañeros de la sección del área de la ciencia, en el sentido de que están siempre dándonos opinión a los resultados que vamos presentando, nos permiten corregir aquello que deba de ser corregido, ¿verdad? Recuerden que hablaba de la palabra proceso. El resultado es el resultado de un proceso y ese proceso a veces implica regresar, porque tal vez en algo fuimos excesivos con el color o tal vez el plumaje no se representó de la mejor forma para hacer una ilustración científica. Y entonces esto a la vez tiene una importante función de aprendizaje para el diseñador, porque comprende entonces cómo tiene que manejarse dentro de los niveles de representación de la imagen. Y visualmente entonces cómo manejar el recurso y la técnica para representar correcta y adecuadamente aquello que tiene que tener un valor real y que tiene que ser reflejo de un proceso acrístico-científico, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la estética en función de poder contar algo que de forma representativa es veraz para lo que se encontró desde la investigación. Y nada más para cerrar, perdón, Liz. Y bueno, cuando ha habido la posibilidad de visitar el sitio, lo hemos hecho. O sea, Anuros fue tal vez el calendario que nos permitió tener un contacto más cercano con el entorno. Tuvimos experiencias muy bonitas porque como aparte participaron otros profesionales del área de las ciencias que nos ayudaron a identificar. Tuvimos la oportunidad de visitar la Revamp, estuvimos allá por un fin de semana y salimos con los científicos hacer recorridos nocturnos que nos permitieron inclusive ver cómo se podía hacer la captación de los especímenes para luego poder fotografiarlos en sitio para luego regresarlos a su entorno, ¿verdad? O sea, hicimos todo un trabajo en ese sentido conjunto y nos permitió tener una vivencia, lo cual permite todavía generar un grado mayor de sensibilización por parte del diseñador. Yo quisiera agregar tal vez aspectos que no abarcamos en la exposición. Por ejemplo, yo considero que la confección, especialmente de los calendarios, representan para mí un rescate patrimonial, porque los calendarios han venido a menos, digamos, y en este caso, producirlos y saber que son documentos que quedan para siempre, porque la información que está ahí, mucha de esa información no la pueden encontrar en ningún otro documento. Exacto. Entonces también es importante desde ese punto de vista, y por eso Julio hablaba de que son coleccionables, ¿verdad? Porque esa información es, digamos, no lo encontramos hasta el momento en otros documentos. Y otro aspecto que también vi, que algunos de los usuarios de los calendarios, incluso las ilustraciones las enmarcaron. Exacto. Y sirvieron también para decorar algunas de las paredes de algunos sitios de oficinas y otros aposentos, ¿verdad? Universitarios o no universitarios, y en verdad se veían muy, muy elegantes. Eso es lo que quería, y yo sí logro percibir en los estudiantes de arte, que por supuesto son profesores también súper sensibles, ¿verdad? Y digamos muy permeables a toda la información que se les suministra, y cómo logran ellos llevarlo a una imagen agradable, estética, desde todo punto de vista, y con esto hacer educación ambiental o educación para el desarrollo sostenible, que es uno de los objetivos que uno intrínsecamente quiere realizar a través de una iniciativa de esta naturaleza. Liz, tal vez, no sé, Inés, si puedo. Sí, adelante, Ron.
No, tal vez también con esto aportar en el sentido de que es un material sumamente valioso y de bajo costo y accesible, ¿verdad? Eso yo creo que también hay que ponerlo en la palestra, especialmente cuando nos damos cuenta de los valores de las guías y algunos otros libros que se han utilizado en ese sentido, ¿verdad? Entonces, lo que también se logró con esto era que muchas personas pudieran adquirirlos y no solo tener el calendario como tal, sino tener obviamente su guía para poder encontrar respuesta a algunas de las preguntas que muchas veces se hace uno en los diferentes campos. Y por otro lado, pues sí, internacionalizar un poquito más ese gran trabajo, ¿verdad? Cuando los calendarios empezaron a salir del país como un souvenir, ¿verdad? Que fue también algunas de las impresiones bonitas que uno se llevó cuando gente en otras partes del mundo le decía, bueno, qué lindo lo que nos están presentando, qué buen material y a mí siempre me llamó la atención que nos decían de tan bajo costo, ¿verdad? Entonces, creo que con eso también hacemos universidad. Y en ese caso también hacemos desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque poder producir eso con el costo que es relativamente bajo, ¿verdad? Estamos haciendo desarrollo sostenible, ¿verdad? Estamos dándole sostenibilidad al conocimiento, a la divulgación de ese conocimiento, a procesos de aprendizaje dentro de la academia y aparte a procesos de enseñanza para todo aquel que tiene acceso al calendario, ¿verdad? Y claro, ahorita en este momento siempre es importante recordar eso, pero en este momento es muy importante recordar eso. Así es, y desarrollo sostenible también desde el punto de vista de que es institucional, de que es social, ¿verdad? Con sentido social, que no perseguimos lucrar, ¿verdad? Sino nada más el costo, cuando incluimos en el precio, nada más es el costo de la publicación. Entonces, tiene muchas aristas en realidad. Listo, bueno, continuamos aquí por el chat. Dice Flor Gutiérrez, excelente estos proyectos interdisciplinarios. Después Henry nos pregunta también sobre cuándo o dónde se puede adquirir los calendarios y principalmente el del próximo año. Susan Villalobos nos dice felicidades a Julio y a Liz, excelente aporte a la experiencia de los estudiantes. Y también nos dice Flor Gutiérrez, quería preguntar también por los calendarios, dice que incluso le gustaría conseguirlos que les mostraron anteriormente y que están espectaculares. Muchas gracias. Y Susan Villalobos nos pregunta sobre proyecciones a futuro de estas colaboraciones. Bueno, de mi parte, los calendarios este año no hemos podido concluir este 2020, pero creo que lo podemos sacar para el 2021 con esas lindísimas ilustraciones que hicieron los estudiantes de artes. Entonces, ahí estaríamos anunciando, digamos, cuál sería. Generalmente lo vendíamos en las tiendas U, ¿verdad? Pero dada la situación, pues se dificulta un poquito. Entonces, y en el museo también eran los 3 puntos de ventas. Entonces tendríamos que esperarnos y usar esas bellísimas ilustraciones. En relación con calendarios pasados, ya prácticamente están agotados. A mí me quedan algunos ejemplares del último, que fue el paisajístico. El resto lo que tengo es como la colección, que fue lo que me quedó. Pero sí se agotaron, ¿verdad? Por dicha. Así que son obras que quedan ahí para la posteridad. Y muchas gracias por todos los muy lindos comentarios. Y en cuanto a la proyección hacia el futuro de este enlace interdisciplinario, pues yo sigo trabajando con la SAINA y espero que esta iniciativa de calendarios poderla seguir con próximos. Por ejemplo,
yo quiero hacer uno sobre hongos, que es otro grupo de organismos que no hemos abarcado, que son tan importantes. Quedan muchos otros grupos, pero en mi imaginario está el de hongos de la reserva, ¿verdad? Que también tenemos buen material fotográfico para poderlo realizar. Y también en la Zaina, pues tenemos exposiciones planificadas. La próxima sería sobre cambio climático, en donde, por supuesto, necesitamos la interacción con los artistas plásticos para poder llevar a escena todo lo que queremos comunicar y concientizar en relación con el cambio climático. Sí, en ese caso yo también agregaría que, bueno, por circunstancias ya yo no estoy tan cercano a procesos de taller gráfico, pero estoy casi seguro que en la sección de artes plásticas proyectos de este tipo siempre van a ser recibidos. No es que existieran porque yo los llevaba a cabo, todo lo contrario. Creo que hay compañeros y compañeras que sin lugar a dudas estarán interesados en asumir procesos como los que he descrito hoy en la presentación, y en ese caso pues ahora estoy en un entorno distinto que es en la dirección del Museo Regional de San Ramón, que también me pone en una situación, digamos, cercana a la Zaina y a Liz, y creo que desde ahí podemos generar imaginarios colaborativos también. Claro. Tiene otras implicaciones este entorno, indiscutiblemente, pero creo que igual el museo, sección de artes plásticas y Zaina y Pirena pueden pensar en colaboraciones, ¿verdad? De alguna manera pienso que existe ese ecosistema, como decía al principio de mi presentación, para tener esperanza en replicar en algún momento este tipo de experiencias. Y bueno, también, Henry, no hay calendario de momento, pero no quiere decir que no vaya a haber uno a futuro. Que eso es lo más prometedor que le puedo decir. También tenemos que estudiar la manera en poder concretar un futuro calendario, pero creo que no es algo que esté ajeno al pensamiento de nosotros de momento. Tal vez Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, no, tal vez aportar en el sentido de agradecer otros apoyos dentro de la construcción de estos, de todo este trabajo, ¿verdad? Porque bien que mal, pues se requieren algunos otros recursos de los cuales cuando la idea se inició, pues obviamente había que buscarlos, había que para poderlos tener en la realidad, y entonces ahí lo importante de poder también convencer a esas autoridades en los puestos de las coordinaciones de investigación, en otro momento la coordinación de acción social, ¿verdad? Y la misma, obviamente, dirección de la sede que nos permitiera, pues, hacer de este proyecto casi algo que en un principio, como bien lo dicen los compañeros, sin ningún recurso, pero demostrando, yo creo que esa mística que existe todavía en el docente, y que es como una, ¿cómo le podría llamar? Como algo que le nace, ¿verdad? A las personas que realmente apreciamos lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces eso es otro mensaje, especialmente para aquellos estudiantes que siempre estuvieron anuentes a interiorizar esa idea, ¿verdad? De poderlo llevar. Obviamente podría ser hasta una presentación de su futuro, ¿verdad? A partir de ahí una proyección de otras alternativas de trabajo, ¿verdad? Que eso son cosas que lamentablemente no podemos cuantificar en este momento, de los alcances que puede tener estos ecosistemas o estas simbiosis, ¿verdad? De las que realmente estamos generando, pero yo creo que con esto podemos demostrar que podemos hacer esas combinaciones en los diferentes campos, y
y hacer el cumplimiento de ese famoso objetivo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el número 4, que es una educación de calidad, ¿verdad? Y yo creo que por ahí pues es importante que todas las personas que hoy están participando, igual las personas que eventualmente ingresarán a nuestro canal a ver los conversatorios, porque como siempre lo hemos dicho, tal vez son pocos los que se pueden conectar, pero después nos damos cuenta de las personas que empiezan a visitar lo que hemos generado y es grato saber que muchas personas están haciendo uso de todos estos recursos que hoy nos obligó a reinventarnos, y eso tal vez nos lleve a reinventar un calendario 2021 de una forma muy diferente a los que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Pero lo importante es eso, lograr esa reinvención y unir todas esas fuerzas, tanto de la parte administrativa como de la parte docente, de la parte de investigación, y obviamente hacer universidad basado en sus 3 pilares, como bien lo expuso Julio en el momento de su charla, ¿verdad? Entonces, sí, yo en verdad quisiera agregar que de verdad agradezco a tantas personas que han participado en estos procesos y que no me atrevo a mencionar porque me da muchísimo miedo que se me escape algún nombre, pero sí han habido, cuando hablé de un equipo de trabajo, es de verdad un equipo de trabajo que han colaborado de una u otra forma en todos estos procesos. No quiero dejar escapar el agradecimiento para todos ellos. Listo. Aquí por el chat tenemos también que Pamela Zúñiga nos dijo muchas gracias. Debo irme, buenas noches. Y Henry, saludos, felicidades de nuevo, y que también se retiraba. Tal vez como para ir concluyendo, ¿cuál es la importancia? Tal vez alguno de los dos nos puede comentar, de ver que existen varios o se propusieron varios materiales para diferentes edades, tanto para niños como también adultos. ¿Cuál es la importancia de esa proyección para diferentes edades? Y también, ¿cuál fue la respuesta de los estudiantes de la carrera para poder o para adquirir esta metodología? El ir al campo o el tener las fotos, ¿cuál fue la aceptación de ellos hacia eso? Bueno, fue, digamos, el tener material como para diversas edades siempre ha sido adrede, ¿verdad? Porque yo no creo que la educación ambiental, siempre lo he dicho en clases, no creo que la educación ambiental deba ser dirigida únicamente a niños. La verdad es que en los programas del Ministerio de Educación Pública muchos aspectos de educación ambiental ya están en estos programas. Y si bien es cierto, hay que reforzar, tenemos una población adulta que necesita de esa educación ambiental porque son las personas que toman decisiones y que están en puestos a los que les debemos exigir buenas decisiones con base en buena información. Entonces, por eso hemos desarrollado materiales lúdicos, materiales educativos. Yo no he mencionado acá, por ejemplo, 2 libros que están a disposición también sobre, voy a decir, educación ambiental, de 2 diferentes temas y mucho otro material que está por ahí, pero sí, la intención siempre ha sido como abarcar las diferentes edades, porque la educación ambiental tiene que estar en toda la población. Sí, y tal vez para, bueno, concurro con Liz en el sentido de que los materiales adrede se generan para todas las poblaciones porque es una temática que le compete a todas las poblaciones, ¿verdad? O sea, la edad no debe ser un limitante en ese sentido, sino que tratar de acompañar a todos los grupos etarios. Con respecto a cómo recibe el estudiante, tenemos que el contexto en el que desarrollamos estos proyectos es a nivel de taller. El estudiante está expuesto a los insumos que le permiten dar inicio a su proyecto y a ir buscando una solución. Nosotros buscamos la solución desde el día 1. Así que si lo que hay son
fotografías o si lo que hay es una visita de campo, a partir de ahí es que asumimos el proyecto y el reto de buscar esa solución. Y conforme vamos generando, por usar una palabra, prototipos o bocetos, los vamos verificando y esas verificaciones nos van ayudando a modelar mucho mejor aquello que estamos realizando. El diseñador gráfico, por lo general, cuando está desarrollando un proceso de proyecto, recibe insumos que son de los que parte y dentro de su formación metodológica y académica para proyectarlo a lo profesional, hace un estudio de lo que se le presenta para tomarlo como fundamento y base, de manera tal que si en este caso lo que recibe es una batería de fotografías que debe estudiar, pues esas fotografías iniciales las estudiará, si tiene que complementarla y existe fotografía que nos pueden facilitar para complementarlo, se solicitará. Si no, el estudiante, como hace el diseñador ya cuando no es estudiante, igual investiga. O sea, si lo que había eran 2 fotografías frontales y necesitamos tener una fotografía que nos dé la idea más de cómo es la planta o el animal visto desde otras perspectivas, pues buscamos en bases de datos de imágenes, en bibliografía sobre botánica o sobre fauna. Siempre hay un ejercicio de investigación que complementa aquel recurso que se nos da, de manera tal que es parte del ejercicio de diseñar. Así que el estudiante parte con aquel insumo que tiene y complementa a partir de los contactos que tenga con profesionales, y si eso necesita todavía crecer más, entonces se aboca a investigar y completar la información que requiere. Muy bien. Entonces, no sé si pues vamos ya cerrando. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, y si no, pues cerraríamos. Entonces, tal vez hay una sugerencia que hace Flor Gutiérrez, y es que ella preguntó por los calendarios anteriores y bueno, claramente Liz nos dice están agotados, pero que se podría recuperar el material en algunas infografías, pues es algo que se puede considerar, ¿verdad, Liz? Claro. Y inclusive yo no me atrevo todavía a decir que se puede concretar, pero eventualmente podríamos considerar tener versiones digitales de los calendarios, aunque sean de años anteriores, ¿verdad? Sin embargo, no quiero comprometer a nadie ni a nada, es algo que se puede conversar, y ya que el material existe, bueno, yo tengo respaldos digitales, los videos que no corrieron eran con los respaldos digitales, podemos hacer algo al respecto, o inclusive los videos como están hechos, podemos compartir los videos de alguna forma con el público en general, ¿verdad? Son videitos cortos que por lo menos la gente puede acceder de forma digital en formato de video a las láminas que son parte de los calendarios. Yo creo que la compañera Flor nos está retando. Sí. Entonces, haremos un esfuerzo en ese sentido de tener algún documento que resuma y a partir de la exposición de ambos del día de hoy podríamos producir algo que deje de manera, digamos, documentada todo este esfuerzo, por lo menos en calendarios que hemos realizado. Con mucho gusto. Dice Flor que por favor, no, con mucho gusto, en la medida de las posibilidades. Muy bien, entonces. Listo, entonces, bueno, no sé. No, nada más, Okay. Inés, para efectos nada más de completar ahí parte de la idea de Flor, ¿verdad? Y tal vez podamos hablar con el nuevo director de la reserva, más que este año se cumple el 45 aniversario, ¿verdad? Desde que, de la reserva, y entonces posiblemente tal vez en algún momento también podamos aportar algunos de estos trabajos y cumplir también los deseos de mucha gente que no tuvo esa oportunidad de tener su calendario, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez
podríamos concluir esa parte. Yo por lo menos, perdón, yo por lo menos considero que las ilustraciones que se hicieron este año se deben convertir en el calendario 2021 o 2022. Creo que es un esfuerzo que debemos hacer. Creo que se proyecta más como para 2022. Posiblemente, sí. Sí, porque ya estamos en la recta final de las actividades académicas, entonces es como ser uno demagogo, decir que sí va a salir y muy difícil, pero para 2022 sí haríamos un esfuerzo de utilizar las ilustraciones que hicieron los estudiantes de este año y convertirlas en calendario 2022, por lo menos. Sí, no sé si ya entonces hacemos cierre o Adelante. si están. Sí. Bueno, entonces agradecerle muchísimo a los especialistas, también a los que se conectaron y recordarles que este y otros conversatorios los pueden encontrar en el canal de YouTube de Programa en Desarrollo Sostenible. Y no sé si Ronald tiene algún cierre también. No, ya quiero nada más agradecerle tanto a Julio como a Luis, no solo el haber compartido esta tarde con todos nosotros para el programa de posgrado en desarrollo sostenible, pues es un honor tenerlos y saber de ese gran aporte que siempre han hecho en el crecimiento universitario. Y de verdad agradecerles el hecho que compartieran con nosotros la posibilidad de llevar otra visión de lo que podría ser el desarrollo sostenible o cómo construimos desarrollo sostenible desde una visión universitaria, ¿verdad? Entonces, muchas gracias tanto a Liz como a Julio. No, muchísimas gracias de verdad por el espacio y esto nos convierte en otro reto. A ver cómo lo alcanzamos en algún momento. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todas las personas que participaron y de nuevo a todas las personas que nos han apoyado en toda esta trayectoria. Buenas noches. Yo me sumo a los agradecimientos y al espacio que nos permiten de colaborar y compartir una vez más estos proyectos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias.